encontramos con Carmen Joaquín. Ella es la presidenta de Coparmex Cozumel. Esta semana el Consejo Coordinador Empresarial de esta isla hizo el planteamiento de un decreto de emergencia para este que ha sido uno de los destinos turísticos más afectados, si no es que el más afectado por la pandemia del COVID-19. Y Carmen nos va a explicar en qué consiste esta petición al presidente de la República. Carmen, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Carlos por el espacio. ¿Por qué no nos ayudas a ponernos al día de cómo van las cosas en Cozumel? Creo que no todos son malas noticias, pero sin duda el panorama es muy, muy complicado. Así es, como tú bien sabes y seguramente tu auditorio también, Cozumel era el puerto más importante del mundo en recepción de cruceros. Teníamos más de 4,5 millones de pasajeros al año, más tripulación. Y el 15 de marzo del año pasado eso se detuvo de forma abrupta. Entonces, el 70% de los ingresos de la isla provenía del turismo de cruceros, que es un subsector del sector turístico. Realmente nosotros en capacidad hotelera no somos tan grandes como los destinos de Riviera Maya, Cancún, Tulum, etcétera. Y bueno, pues te podrás imaginar una población de 90,000 habitantes que dependía prácticamente en su totalidad de esos visitantes. El nivel de crisis que se está viviendo allá casi un año después, pues no pasa de ser una crisis económica a ser una crisis humanitaria, a una crisis social, porque si bien el tema de la pandemia se ha controlado muy bien, nuestras autoridades en Cozumel lo han manejado muy bien, no tenemos ni el 10% de ocupación hospitalaria y cada vez se presentan menos casos en la isla, pues la afluencia turística nos ha puesto en una situación crítica a nivel económico y ya desde hace 10 años veníamos pidiendo un marco legal que le permitiera a la isla diversificarse con inversión sustentable para no tener que tener esta dependencia tan marcada con el sector de los cruceros y para generar un bienestar mayor en los habitantes de la isla. Vivir en una isla es carísimo, todo lo tenemos que traer, todo absolutamente, energéticos, insumos, no producimos nada más que servicios turísticos. Entonces, y luego imagínate el año pasado con los dos huracanes que tuvimos, bueno, pues el puerto se cierra por completo, estuvimos casi 3 días incomunicados, ya llega a ser un problema hasta de abasto muy serio. Entonces, no pedimos privilegios, pedimos solamente los ajustes razonables que se han hecho en casos, por ejemplo, como la Comunidad Económica Europea, que tiene una regulación especial para las regiones ultraperiféricas, en donde se entiende que su situación geográfica los pone en una clara desventaja conforme a los habitantes de tierra firme, y es el caso nuestro. Las demás islas del Caribe inclusive tienen este tipo de incentivos y regulaciones para apoyar a su población. Es lo único que pedimos, que se hagan los ajustes razonables para que nuestra calidad de vida se pueda equiparar a la calidad de vida de nuestros compatriotas que viven en el continente. Yo el otro día escuchaba una historia que me parece significativa porque ejemplifica esto que tú dices. La Constitución ampara el derecho libre de tránsito de las personas, pero hoy sí, y además está establecido que tiene que haber comunicaciones gratuitas para los habitantes de un lugar, pero si un cozumeleño quiere salir de la isla ahí a la parte continental, pues tiene necesariamente que pagar por el servicio de transbordarlo. Y eso me parece que es significativo nada más como un ejemplo de toda esa situación tan especial en la que se vive en una condición insular. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cuáles son esos puntos concretos que están ustedes pidiendo en este decreto de emergencia que plantearon esta semana?
Pues mira, uno y de los más importantes es justo lo que mencionas, la conectividad. Si un cozumeleño necesita ir a hacer un trámite, porque no tenemos ventanilla única en Cozumel, atenderse un tema médico de alta especialidad, porque no tenemos un hospital de alta especialidad en Cozumel, forzosamente tiene que tomar un ferry, que es el medio más económico para salir de la isla, que además este ferry está considerado como servicio turístico. Entonces, no siendo servicio público, no tiene ningún tipo de subsidio. A veces la gente tiene que ir a cobrar su pensión y le sale casi igual de caro cruzar a cobrar la pensión que lo que le cuesta el ferry, ¿no? Pero en tanto se denomine como servicio turístico, pues entonces no puede tener subsidio y ser considerado como servicio público. Tendríamos que tener un servicio público para trasladarnos hacia adentro de nuestro país, que como bien dices es lo que marca la Constitución. Y además, este servicio causa IVA, cuando en todo el país hay dos carreteras, una libre y una de cuota. Nosotros no tenemos una carretera libre para poder trasladarnos al resto de nuestro país. Entonces, el tema de conectividad es uno de los ejes de la ley de islas, decreto de islas ya que pedimos. El otro es el tema de los energéticos. Como insisto, todo se trae de fuera, la luz se trae de fuera, el gas se trae de fuera, el combustible se trae de fuera, tiene un sobreprecio. Entonces, para nosotros poder contar con esos insumos vitales, pues es mucho más caro. Todos los materiales de construcción se traen de fuera. Entonces, construir es mucho más caro. No ha habido desarrollo significativo en vivienda social por lo mismo. La gente tiene que ir a comprar con su crédito del Infonavit en otro lugar y se pierde el arraigo en Cozumel porque no hay esa oferta de vivienda social, hay muchos asentamientos irregulares que por lo mismo no tienen servicios, contaminan, se afecta la ecología de Cozumel. Y el tercero es sustentabilidad, y no nada más en tema de conservación de los muchísimos recursos naturales que tenemos y que son nuestro principal atractivo, sino que cuando se hagan las inversiones, sean inversiones en beneficio de solventar esos servicios también de infraestructura que no tenemos en la isla y que se han hecho insuficientes en tema de agua, de transporte, de energía, que conforme va creciendo la población, pues van quedándose insuficientes. Un transporte público dentro y hacia fuera de la isla no, que sea accesible a toda la población. Somos uno de los municipios que más empleos, uno de los 3 municipios que más empleos ha perdido en todo el país. Realmente es trágica la situación que se vive y ante la incertidumbre de una fecha probable de regreso de los cruceros, pues imagínate la desesperación y el ánimo y la angustia de todos los cozumeleños. ¿Cómo están haciendo realmente para sobrevivir? Digamos, también hay que comentar que los hoteles tienen unos buenos niveles de ocupación en este momento, aunque, como ya dijiste, es una oferta limitada en comparación con lo que es en otros destinos del estado. Y así como este asunto en donde dueños de cadenas de hoteles me han comentado que tienen algunas de sus mejores ocupaciones en Cozumel, la gente está, o el viajero está reconociendo las ventajas que también implica vacacionar en una isla y el grado de confiabilidad que le da por el tema del COVID, pero también hay mucha gente que no tiene acceso a la pequeña o limitada derrama económica que está generando esto. ¿Cómo está las personas en general pues, pasando esta situación crítica? Es muy complicado. Todos están desesperados por un empleo y la oferta de empleo pues es muy limitada. Aun cuando podemos llegar a tener un buen nivel de ocupación, recordemos que el semáforo que tenemos en este momento, que no es verde, nos permite un determinado porcentaje de ocupación, que no es el 100%. Entonces, aunque se sepa que la isla es un lugar extraordinariamente seguro en cuestión de contagios, por lo bien que se ha llevado el control de la pandemia, eh,
pues también están topados los hoteles para recibir hospedaje. Nos afectó mucho la cancelación de los vuelos de Canadá. Teníamos 2 vuelos de Canadá que tenían una muy buena ocupación y bueno, pues como sabes, se cerró el tránsito de canadienses hacia acá. Y lo que estamos tratando de apostarle un poco como manera de diversificación es a toda esta gente que vino a Cozumel antes de la pandemia o durante la pandemia y dijeron, este es el mejor lugar para pasar la pandemia, porque realmente es un lugar muy seguro. Afortunadamente no tenemos los niveles de inseguridad ni de cerca que se tienen en el resto del país. Es un lugar hermoso, es un lugar con poca densidad, es un lugar donde se pueden hacer muchas actividades al aire libre. Pues Carmen Joaquín, presidenta de Coparmex Cozumel, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información y ojalá que las autoridades federales escuchen este reclamo, que es un reclamo justo y que pues pronto comience a cambiar la situación para Cozumel. Yo creo que nadie se imaginó un panorama como este en donde la crisis provocada por la pandemia se iba a extender tanto tiempo. Así es, no pedimos privilegios, solo pedimos un piso parejo y que volteen los ojos hacia lo que está sucediendo en Cozumel y inclusive en otras islas de Quintana Roo que también están pasando una situación muy, pero muy complicada. Pues gracias de nuevo.